¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta noche Genaro Lozano está en tercer grado. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto es Punto y Contrapunto. Con 20 votos a favor, la iniciativa que busca desaparecer 109 fideicomisos fue aprobada en comisiones y pasará a discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados mañana mismo. Las críticas no se han hecho esperar, pero Mario Delgado dice que esto es solo una reestructura y los fondos ya etiquetados se respetarán. ¿Es una buena medida o se pone en riesgo a centros de investigación y poblaciones vulnerables? Anoche, en Cleveland, se realizó el primero de los 3 debates pactados entre Joe Biden y Donald Trump. Un encuentro que se preveía ríspido, pero que rebasó cualquier pronóstico en medio de acusaciones mutuas y descalificaciones. ¿Quién ganó con este debate? Y luego de las turbulencias registradas en la marcha del 28S por la legalización del aborto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a las colectivas feministas. Las invitó a dialogar, a crear protocolos, a buscar soluciones, pero aclaró que no aceptará actos violentos. ¿Han aumentado las posiciones violentas por parte de las manifestantes? Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de esta noche. Esto es Punto y Contrapunto. Ayer, los diputados de Morena consiguieron sacar de la congeladora la iniciativa de reforma para desaparecer fideicomisos y otros fondos, presentada en mayo y complementada hace un par de semanas. Originalmente buscaba desaparecer 55 fideicomisos, pero este martes llegaron a la discusión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con una lista de 109. Veamos en contexto. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general desaparecer 109 fondos y fideicomisos, mientras legisladores de oposición señalaron que la medida atenta contra el bienestar de la ciudadanía y significará una parálisis en rubros fundamentales como la ciencia y tecnología. Diputados de Morena señalaron que no pocos fideicomisos han estado marcados por la opacidad y discrecionalidad. La iniciativa plantea que los recursos se reintegren a la Federación y sean destinados a la atención de la pandemia por COVID-19 y a los programas sociales implementados por la Administración Federal. El coordinador de los diputados morenistas, Mario Delgado, señaló que la reforma no significará la desaparición de los apoyos, sino que se trata de una reorganización administrativa en la que se está revisando cada peso. El dictamen pasó a pleno con 20 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Previo a votar las 4 reservas presentadas, los representantes de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y PRD se retiraron de la discusión señalando que la reserva presentada para que Hacienda pueda disponer de los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar era un albazo. Tras un receso, se informó que las reservas se discutirán directamente en pleno. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña desde la sana distancia, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, con mucho frío, pero encantada de estar con ustedes este miércoles. Bienvenida. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Lecona, bienvenido. Hola Mariana, buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Igualmente. También Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Buenas noches, Eder. Hola querida, buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Y Aide Reyes, asesora legislativa y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Buenas noches, Aide, bienvenida. Mariana, muchas gracias, saludos a todos. Qué gusto tenerte por acá. Pues bueno, comenzando con este primer bloque de la noche, no sé si te gustaría comenzar, Eder, esta propuesta, este dictamen que ya ha causado muchas críticas por parte de cineastas, activistas y protectores de derechos humanos, esta opinión por parte de Mario Delgado de que los fideicomisos van a desaparecer, pero el dinero va a haber una reestructura. ¿Por qué no nos platicas tú cómo lo ves? Sí, primero hay que considerar que esta modificación, el que sean más fideicomisos los que se desaparecen, tiene que ver con la crisis pandémica que necesariamente obliga a reestructurar todas las partidas presupuestales. Segundo, creo que cualquier gobierno tiene derecho a determinar cómo administrar los presupuestos. Y ojo, el presupuesto asignado, por ejemplo, para el cine, para cultura, para ciencia, que se repartían a través de estos fideicomisos, esos recursos están garantizados, van a seguir llegando a los fines que ya estaban destinados. ¿Dónde es donde se genera un ahorro? ¿Qué es lo que se está desapareciendo? Los grupos administrativos que implicaban gastos que, como ya decía la nota, en un montón de casos se registró que tenían opacidad.
Y la respuesta de un grupo de oposición, de un grupo importante de la oposición, es que entonces se tendría que generar revisión, una serie de auditorías para castigar a los fideicomisos que se han manejado mal los gastos, para reorientar la función de estos fideicomisos, para que haya mayor transparencia, pero eso implicaría crear una estructura para revisar esta estructura, para que haga las auditorías, para que hagan las modificaciones que se tengan que hacer para que haya mayor transparencia a través de los fideicomisos, que no es que sean eternos, no tendrían por qué ser inamovibles, surgieron en el salinato, a lo mejor le funcionaron a Carlos Salinas y a los demás presidentes en su momento. Ahora el presidente López Obrador está proponiendo otra manera de administrar los recursos específicos, y eso es lo que se está planteando. Ojo aquí, ya lo he dicho en otros momentos, cada que el gobierno federal hace un cambio administrativo como este, partiendo de un diagnóstico que es una crítica a cómo se hacía antes, están obligados el gobierno de la Cuarta Transformación a hacerlo con mayor transparencia y con mayor eficacia, a repartir estos recursos con más eficacia que antes hacía. Y ahora la exigencia será esa. Lisa, ¿tú compartes esta perspectiva o te preocupa el destino de estos recursos? Me preocupa mucho y sobre todo me preocupa porque creo que no se entiende. A ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué son los fideicomisos? Son contratos entre la administración pública e instituciones financieras para realizar distintos fines con recursos que pueden venir de muchísimos lados. Uno de esos lados puede ser el gobierno, pero otro puede ser recursos autogenerados o fundaciones privadas, cooperación internacional, lo que tú decidas. ¿Para qué sirven los fideicomisos? Para un propósito fundamental que la gente muchas veces no entiende, y es asegurar que esos recursos existan en el tiempo, independientemente de las negociaciones presupuestales anuales e independientemente de la coyuntura económica. Por ejemplo, garantizar que el Politécnico Nacional siga teniendo dinero independientemente de que este año haya menos lana porque hay crisis por COVID. Ahora, ¿funcionan? Sí, por tres razones fundamentales. Una, permiten conseguir los fines deseados procurando y usando recursos con reglas distintas a las del gasto corriente. Esto no quiere decir que no tengan reglas. Lo que quiere decir es que pueden ser financiamientos multianuales. Lo que quiere decir es que pueden ser financiamientos que no se sujeten necesariamente a todos los criterios de la ley de adquisiciones. Por ejemplo, si hay que salvaguardar la vida de un defensor o de un periodista y hay que comprarle un boleto de avión urgente, esos gastos y esos colchones se pueden hacer con reglas bien claras y bien estrictas, pero otras de las reglas del gasto corriente. Segundo, porque permiten al Estado aumentar la coparticipación y la inversión de otras fuentes de financiamiento en políticas públicas bien precisas como la educativa, haciéndose de recursos o autogenerados o de otras fuentes de financiamiento, lo que en realidad maximiza la eficiencia del gasto, no la perjudica. Y tercero, porque participan o permiten la participación social en espacios de gobernanza que son justamente los que gestionan estos fideicomisos y que son pues donde hay representantes no solo del Estado, sino de los sectores pertinentes o afectados bajo el principio de responsabilidad. Dos precisiones bien rápidas a lo que dijo Eder. ¿Son opacos y son corruptos? Pues a lo mejor antes sí, pero esto se reguló de una manera bien concreta y hay 5 cosas que hoy en día los hacen muchísimo más eficientes. Ya no hay secreto fiduciario. Es decir, ya estás obligado a decir de quién es la lana, quién la está gastando, cómo la están gastando. Son sujetos de la ley de transparencia. Son auditables y auditados tanto por la función pública como por la Auditoría Superior de la Federación, de manera que no hay que crear ninguna estrategia adicional para ver qué pasa ahí. Lo sabemos todos los meses. Reportan cada 3 meses ante la Secretaría de Hacienda y al Congreso de la Unión cómo se están gastando esos recursos y se gobiernan por los famosos comités técnicos. ¿Se podrían mejorar? Sí. La rajatabla que está proponiendo esta ley no es necesariamente la mejor solución y ahí vamos a decir por qué. Porque están haciendo una cuenta china gigantesca en la que dicen que van a ser 68,000 millones de pesos. Pero hay 2 cosas bien importantes ahí. 1, el dinero ya está comprometido contractualmente. Pero y 2, el que quede, si queda, no todo es del gobierno federal. Y 3, no todo es líquido. ¿Por qué? Porque están invertidos. Un ejemplo es el fideicomiso de las Afores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cancelar esos instrumentos financieros con las pérdidas que eso implica? Pues no.
Y última cosa, pues están proponiendo meterlo a un mecanismo todavía más opaco, que es el manejo de excedentes discrecional por materia del presidente. Entonces, Bien. no creo que por ningún motivo esta ley tenga que pasar. Bien. Bueno, Lecona, no sé si tú compartas esta perspectiva. Esta iniciativa había tenido un ejercicio de Parlamento abierto, donde se había demandado precisamente la revisión, más no desaparición de algunos de estos fideicomisos, y al final, al parecer, este dictamen no contempla la demanda de las personas que participaron en este ejercicio de Parlamento abierto. ¿Tú cómo lo ves? Pues como todo, es una simulación. El Parlamento abierto que hace esta legislatura es Parlamento abierto que termina siendo letra muerta, porque ahí nada más se nos invita cuando sucede un tema polémico a ir a hacer prácticamente catarsis, y esto nunca queda reflejado en los dictámenes. Si esto se concreta, es el último clavo en el ataúd del Congreso de la Unión. Así de claro. Ya estuvo bueno de estar subsumiendo la actividad legislativa, de estar dando este tipo de golpes por las ocurrencias que tiene el presidente, por cosas que ni entiende, que transmite de una forma tan maniquea, tan torpe, tan falsa, que aquí Eder nos está repitiendo muchas cosas de ellas. Dice Eder que el gobierno tiene la facultad de ver cómo administra el dinero. Pues no es cierto, no es así, que por eso es el Congreso de la Unión quien lo está haciendo, quien está intentando desaparecer esto. Dice Eder, con capacidad, creo que dice Lisa, que ya explicó muy bien la forma y el mecanismo transparente que tienen los fideicomisos versus otro tipo de figuras. Los fideicomisos existen porque son ese mecanismo legal que separa precisamente el dinero destinado para la ciencia, para la tecnología, para la defensa de derechos humanos, para la protección de periodistas, para el arte, para la cultura, para el cine, de las grillas políticas de cada año. Que, por cierto, estamos en una de esas grillas plenamente, porque estamos ya empezando el proceso electoral y porque el coordinador de los diputados de Morena se va a ir la próxima semana y quiere salir por la puerta chica, dándole a Andrés Manuel López Obrador el control político de la crítica, de la ciencia, de todo lo que pueda afectar lo que este gobierno nos viene a decir prácticamente todos los días a base de mentiras. No es un tema de recursos, ya lo dijo Lisa, estoy completamente de acuerdo, lo ha dicho todo mundo, el dinero que piensa Andrés Manuel López Obrador que va a obtener de esos recursos no le va a alcanzar para la crisis pandémica. La crisis solamente es el pretexto que están usando, este estado de emergencia, este estado de crisis sanitaria que tenemos, para usar, para mantener un control político sobre la crítica, sobre la investigación, sobre todo lo que al gobierno le puede incomodar. Por ejemplo, ¿qué tal que saliera de un centro de investigación apoyado o beneficiario de los fideicomisos, algo que contravenga las cifras que nos da el gobierno en esta crisis sanitaria, por ejemplo? Pues ahí está, eso es lo que quieren, es un tema de control, no es un tema de lo que nos está diciendo Eder, y ya de verdad dejen de mentir, porque este debate no se puede tener con este nivel de mentiras y de cosas absurdas nomás porque el presidente las dice. Bien, finalmente, con descalificaciones personales, sí. Ahorita te damos la palabra si quieres, Eder, pero vamos con la idea de escuchar su punto de vista. Gracias, Mariana. Mira, yo no comparto la visión de Alfredo respecto a que sea una herramienta para poder silenciar a todos estos sectores. Creo que efectivamente sí les lastima poder quitar estos fideicomisos, efectivamente les resta capacidades. Sin embargo, también entiendo que el contexto en que se está argumentando es que estamos en una crisis inédita, que es esta crisis del COVID, pero que más allá de que sean específicos solamente para atender COVID, es para fortalecer el sistema de salud. Ahora, que estos recursos también no se van a utilizar por completo, bien lo decía Lisa, ¿no? Los 68,000 millones no se van a utilizar por completo para esto, sino lo que quede. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay pasivos, que si hay a lo mejor fideicomisos que tienen personal a quien se les tiene que liquidar, que finiquitar, pues se va a ocupar ese dinero y lo que quede, pues ya va a ser para este destino que están planteando. Entonces yo lo entiendo así, desde esta explicación que dan. Quiero confiar en que se puedan también generar instrumentos ciudadanos para poder estar vigilantes de qué pasa con este dinero y que efectivamente se vaya a la materia de salud. Nuestro país sí lo necesita, realmente lo necesita. No sé, ahí sí, si es el lugar adecuado para tomarlo, pero sí entiendo que en una crisis se tiene que recurrir a todo tipo de estrategias, si lo queremos llamar así, para esto. Ahora, también entiendo que esto no quiere decir que se van a quedar abandonados todos estos sectores, que debe haber programas que
puedan estar propuestos a través desde la misma Secretaría de Hacienda cuando hizo este proyecto del presupuesto 2021 para atender a todos estos sectores. Y hizo el compromiso, pues, el Mario Delgado, como vocero, digamos, del Congreso, en este sentido, para decir que no se van a abandonar. Lo que no hay todavía es la claridad de saber cuánto, y que yo espero que sí exista una justicia para todos estos sectores y que se les pueda cobijar. O sea, hay mucha... Nada, gracias, Mariana. No, bueno, se acabó el tiempo de este bloque. Si quieres, ahorita regresando del corte, terminas tu idea. Vamos a una pausa. Interrupciones, descalificaciones y acusaciones mutuas de mentir. Así se vivió el primer debate entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden a un mes de las elecciones. ¿Biden logrará mantener su ventaja en las encuestas? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. No te vayas.